Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Luego de varias jornadas de trabajar con los representantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas en desarrollo de la Agenda Nacional sobre lo Fundamental, se lograron varios acuerdos en pro del fortalecimiento de la política pública de víctimas. 19 entidades participaron de este encuentro que tuvo como resultado la asignación de predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales para establecer proyectos productivos que benefician a las víctimas, acceso a vivienda, entre otros. Dentro de esos acuerdos vale la pena destacar los siguientes: la asignación de 30 predios administrados por la SAE para que las víctimas puedan sobre ellos implementar proyectos agrícolas, la verificación, ajuste y revisión de las medidas de protección para las víctimas determinadas en el marco del CERREN y con ello la verificación del enfoque de género en dichas medidas. Para los representantes de las víctimas, este encuentro sobre lo fundamental ratifica el compromiso del Gobierno Nacional con la política pública de atención, asistencia y reparación integral. Hoy tengo que manifestar que hemos hecho un gran ejercicio con toda la institucionalidad y tenemos unos logros de ya. Nos logro un poquito más a mediano plazo y otros que son de gran calado que por supuesto requieren una discusión mucho más grande. En el Día de la Afrocolombianidad, la Unidad para las Víctimas exaltó la cultura y fortaleza de la población afro víctima del conflicto. Historias como la de Damiana Torres nos permiten enviar un mensaje sobre la dignificación y arraigo de sus costumbres. A Damiana Torres, Villa Isaac, la violencia le arrebató su tierra, pero no su cultura. Yo fui partera, yo partí más de 200 niños de cabeza y de pie. Fui cantadora también, tocaba bombo, cununo, enseño a bailar corolado. Desplazada de Buenaventura, llegó a Ibagué hace 6 años. Vive en un sector humilde junto a uno de sus 15 hijos y espera muy pronto recibir la indemnización por parte de la Unidad para las Víctimas. Quiero quedarme acá en Ibagué porque me gusta Ibagué. Me gusta Ibagué porque es tranquilo. De que yo tengo 5 años, tengo 6 años, no he oído violencia. La Unidad para las Víctimas destaca la importancia de la reivindicación de los derechos de las comunidades afrocolombianas como una herramienta clave para la construcción de paz en los territorios. Momentos de dar a conocer cuáles han sido algunas de las acciones de la unidad en las regiones. Margarita Vega, desde Popayán, nos amplía. Margarita, adelante. Más de 1.700 millones de pesos como indemnización entregó la unidad a víctimas de Villavicencio y San Martín en Meta. 173 víctimas de los municipios de San Martín y Villavicencio en el departamento del Meta se beneficiaron con la entrega de la medida de indemnización administrativa que superó los 1.700 millones de pesos. Por este pago que de alguna manera les va a redimir esos sueños que fueron truncados por culpa de los grupos armados. Además de realizar la notificación, la unidad socializó el programa de inversión adecuada del recurso, con lo que les dio a conocer a las víctimas la estrategia de espacio de inclusión social y económica. Estoy recibiendo la indemnización económica por parte de la unidad de víctimas, pues dinero que realmente pues tengo destinado al fondo, un ahorro programado para la adquisición de vivienda. Pues al Gobierno Nacional y a la Unidad para las Víctimas, muchísimas gracias. De igual manera, entidades pertenecientes al SNARIP, como el Fondo Nacional del Ahorro y la Alcaldía de Villavicencio, con sus programas de vivienda y acceso a la definición de la situación militar de los jóvenes víctimas, dieron a conocer la oferta de beneficios para la población víctima. Conocimos la historia de Guillermo Yáñez, un campesino víctima de la violencia y propietario de una microempresa de servicios industriales para la minería en la zona de Catatumbo, norte de Santander, quien recibió su indemnización por parte de la unidad. Muy temprano llegó Guillermo Yáñez a la sede administrativa de la Unidad para las Víctimas en Cúcuta para finalizar su proceso de reparación individual. Años atrás, una acción terrorista en Tibú, norte de Santander, afectó su vivienda y su salud, acciones que lo convirtieron en víctima del conflicto armado. Doy gracias al gobierno por esto y pues seguir mi empresa adelante, ¿no? Invertirla en mi empresa, que tengo un taller de metalmecánica y servicios industriales. Entonces quiero seguir, ya que la pandemia nos ha golpeado tan re duro,
en el sector de metalúrgico. Muy atento escuchó la charla de inversión adecuada de los recursos que ofreció la unidad con la presentación de una oferta institucional para el uso apropiado de los recursos. La jornada de entrega de indemnizaciones a 142 personas víctimas del conflicto armado, que superó la cifra de 1.500 millones de pesos. Con diferentes actividades, en el país se conmemoró el pasado 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Así se vivió este proceso desde las diferentes territoriales en V Noticias. En el Centro de Desarrollo Juvenil de Barrancabermeja se reunieron 25 víctimas del enfoque diferencial LGTBIQ+, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Este evento estuvo apoyado por la Unidad para las Víctimas y tuvo como principal objetivo visibilizarlos, dignificar sus memorias y tomar la inclusión como herramienta para los procesos de reparación integral y las garantías de no repetición. Con una galería fotográfica, una ofrenda floral, obras culturales, pero además con un conversatorio denominado Experiencias Vividas, las víctimas del conflicto armado LGTBI conmemoraron esta fecha, donde participó la Unidad para las Víctimas atendiendo las inquietudes y orientando a esta población frente a la ruta del proceso de reparación individual. La población envió un mensaje de respeto y tolerancia para su inclusión social. La Unidad para las Víctimas en los departamentos de Caquetá y Huila acompaña la conmemoración de la población LGTBI para restituir sus derechos y dignificarlos. Entre abril y mayo, la Unidad para las Víctimas en Antioquia entregó a 497 víctimas entre los 18 y 24 años 32.316 millones de pesos, los cuales constituyen su indemnización administrativa por concepto de encargos fiduciarios. Le doy mil gracias a la Unidad de Víctimas por el acompañamiento que me brindó durante todo este proceso. Hoy recibí mi indemnización y muy contento, espero con eso seguir avanzando en mis estudios y mejorando cada día más. Como Daniel, la Unidad para las Víctimas ha beneficiado a 6.521 jóvenes víctimas en todo el país con la entrega de encargos fiduciarios. De estos, 631 han sido en Antioquia. Con estos recursos, la mayoría han logrado avanzar en su formación académica. Hoy vengo a la unidad a dar gracias porque he recibido mi título profesional en psicología gracias al Fondo de Víctimas y la alianza con la universidad. Claudia, quien fue víctima de desplazamiento con su familia, pudo culminar sus estudios profesionales gracias a estas ayudas e hizo una invitación a los jóvenes víctimas del conflicto. El objetivo es como invitar a otras víctimas a que también se inscriban a esos fondos, a que luchen por sus sueños, a que es posible alcanzar una carrera y graduarse como profesional. Las víctimas de Barrancabermeja recordaron la masacre del 16 de mayo de 1998, cometida por autodefensas de Santander y el sur del Cesar. Mi nombre es Luz Marina López. Soy víctima de la masacre del 16 de mayo, donde incursionaron las autodefensas y me desaparecieron 2 hijos. El 16 de mayo de 1998, en la ciudad de Barrancabermeja, paramilitares de las autodefensas de Santander y el sur del Cesar secuestraron a 25 personas y asesinaron a 7 más. Durante las siguientes 3 semanas asesinaron a los retenidos y desaparecieron sus cuerpos. Más de 2 décadas después, los hermanos Alejandra María y Diego Fernando Ochoa López, al igual que otras 15 personas más, siguen desaparecidos. Como comprenderán, este dolor es muy grande. Es un dolor que no me deja vivir. Hay noches que ni duermo pensando en mis hijos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué pasó? ¿Dónde están? Luz Marina forma parte del colectivo 16 de mayo, integrado por 32 familias que luchan contra la impunidad por lo ocurrido en 1998. La organización que se constituyó casi inmediatamente después de esos dolorosos hechos. También trabaja en la búsqueda y hallazgo de los familiares que aún continúan desaparecidos. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas y en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto.